Buenas tardes y bienvenidos en nuestro segundo programa de Sevilla TV en PTV Sevilla, el nuevo magazine que les va a acompañar a partir de ahora, si ustedes lo desean, todas las tardes en directo de 6 a 7 y luego lo podrán ver también, si no han tenido tiempo, pues en alguna de las redifusiones que vamos poniendo en la televisión local, porque al fin y al cabo estamos empezando y queremos que este programa pues sea el más visto. De momento estamos aquí en nuestras sillas giratorias, aquí con nuestras mesitas, pero esto irá creciendo, seguirán viniendo muchos invitados. Hoy tenemos a dos que no queremos que se pierdan, ahora iremos desvelando, vamos a hablar mucho de cultura y de muchas otras cosas, ¿verdad, Alejandra Cogalla? Buenas tardes. Porque traemos un programa completo de ello. Hoy por la mañana hemos estado en la inauguración de la obra, hoy hemos estado en la exposición solar del Cachito Vallés. Y bueno, y también vamos a traer hoy en nuestra sección Sevilla te oye un tema muy divertido que vamos a mezclar la vacuna de Pfizer con la libido. Y posteriormente también luego vamos a tener aquí con nosotros una vez más a Guillermo Jiménez, periodista de Canal Sur, para hablarnos un poco presentarnos su nuevo libro, Lluvia de almendras. Guillermo Sánchez, que le Guillermo hemos cambiado el apellido porque hay hay Antonio Jiménez. Ya está, Guillermo Sánchez. Hoy estoy yo con Guillermo Jiménez en la cabeza. Sí. Soy muy de cambiar nombre. Sí, porque él ha estado ya por aquí, pero estuvo en Semana Santa hablándonos de la Macarena, que es una de sus grandes devociones, y hoy nos va a presentar su nuevo libro. Sí, su nuevo libro. Eso estuvo el Jueves Santo con nosotros, si mal no recuerdo. Nos va a presentar su nuevo libro, pero yo creo que habrá que hacer mención también al anterior. Eso que, por cierto, que no teníamos ni mucho menos este fantástico plató que tenemos ventana a la Plaza de España, lo pueden ver detrás nuestra. Y nada, pues vamos ya a comenzar esta primera entrevista. Está con nosotros, se llama Cachito Vallés, es su nombre artístico, licenciado en Bellas Artes, tiene mi edad, tiene 34 años, muy joven, pero ya lleva mucho recorrido, además que tiene un máster en arte, idea y producción, y hasta el próximo 17 de octubre, no 21 de octubre, se puede visitar su exposición solar, que bueno, pues queremos preguntarle, ya está aquí con nosotros, te llamas José, ¿no, Cachito? Sí, mi nombre es José y bueno, encantado de estar aquí con vosotros en esta entrevista, a ver por dónde me saltáis. Aquí estaré yo, me da un poco de miedo, no, pero estaré aquí encantado de responder a todas vuestras preguntas. Incluso, ¿de dónde viene eso de Cachito? Incluso a esa. Pues os comento, bueno, eso es como una cosa como muy personal, es algo con mi pareja, que bueno, cuando empezamos juntos pues era como su cachito de novio, una cosa así como muy esto, pero como el mundo del arte es tan pequeño y el gremio aquí en Sevilla es como tan reducido, se fue como extendiendo. Todos mis compañeros de estudio ya me decían Cachito, 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 después se fue extendiendo aún más, ya por Madrid me empezaban a decir Cachito, Cachito, incluso gente de Londres, gente de fuera que ya me decía Cachito y tal, y bueno, al final como que lo tuve que implantar, ¿no? Era como algo que ya tuve que decidir que Cachito era como un mejor nombre de marca, digamos, un mejor nombre artístico, porque era como mucho más reconocible que José, ¿no? Sí, pero Cachito es como divertido. Mira, yo tenía un compañero, que no voy a decir su nombre porque además ya no está ni con su pareja, que bueno, que todo el mundo en el trabajo se enteró en otra televisión y le llamaban Churri, y él se quedó ya como el Churri, porque claro, a su novia le decía Churri, que lo de Cachito queda muy bien, ¿no? Pues es así, ¿no? También puede ser como un poco de artista cubano, ¿no? El Cachito, es como suena un poco así, entonces me pareció como muy oportuno. Suena muy bien. Pues Cachito, Solar es como se llama la exposición que habéis inaugurado hoy. Mezclas dos factores, el tiempo y el espacio. ¿Qué podemos descubrir en esta exposición? Pues Solar se entiende como un cúmulo de situaciones que evidentemente tiene su base pues en ese tema de la cosmología, el universo, la astronomía, pero yo planteo, digamos, un punto de vista muy subjetivo, muy personal de esto. Diría casi que me baso en la ciencia para inventarme una nueva ciencia, ¿no? Para inventarme unos nuevos conceptos y sobre todo lo que a mí me interesa es esa parte más estética quizás, que es lo que liga de lleno con el arte. Ahí estamos viendo las imágenes. Licenciado en Bellas Artes, decía Javi anteriormente. Como un licenciado en Bellas Artes, muchas veces nos dividimos, ¿tú qué eres, de ciencias o de letras? Pues como una persona de letras tiene una mente tan espacial, ¿no? Tan de ciencias. Sí, yo creo que es algo que desde muy pequeño me ha interesado ese mundo de la electrónica, de las luces, de los ordenadores, ¿no?
pero que donde yo me siento cómodo es en este apartado, en este mundo del arte, de contar cosas, ¿no? Y de contar cosas a nivel estético y desde un punto de vista como visual y tangible, aunque algunas veces las obras juegan precisamente a eso de lo virtual, de lo tangible, de lo inmaterial. Pero bueno, ¿cómo surge esto sin haber estudiado nada relacionado con ingeniería o con informática, con algo así? Bueno, yo creo que por eso, por un interés personal, investigación personal, ir descubriendo cosas que te van interesando, el reto también de querer ir investigando, implantando cosas y nuevas producciones y nuevas maquinarias que de pronto pueden ser interesantes, ¿no? Y aplicarlo en el mundo del arte. ¿Esto qué es, por ejemplo? Bueno, eso sería una de las obras que se llama The Code, y es una impresión con una máquina que yo he creado. Es una impresión sobre tela, una impresión con un rotulador. Es una máquina que digamos funciona como un plotter, ¿no? Yo le paso unos códigos y esa máquina se mueve. ¿Y eso? Esta pieza se llama Dark Energy, o por ejemplo esta de aquí, Infinite. Son piezas que juegan principalmente con el tema de la luz, porque es una manera intangible de jugar con el espacio, ¿no? Que al final es algo que me interesa. Y también de poder jugar con el tiempo, con la temporalidad. Por ejemplo, esta pieza que vemos, Infinite, va cambiando cada hora de color, simulando como si viéramos el cielo exterior, pero lo estamos viendo desde dentro de la sala. Entonces ese color azul va cambiando en progresión durante todo el día y en momentos, en tramos de horas, porque me interesa esa cosa del tiempo largo, ¿no? De que las cosas no sucedan en un flash, que ya así es como pasa en nuestra vida diaria y cotidiana, sino que cuando tú entras en la exposición puedas sentarte o puedas disfrutarla de una manera mucho más, digamos eso, con un tiempo mucho más largo. Pues Cachito, ahora vamos a seguir viendo tu exposición, que la verdad es muy llamativa. Vamos a hacer un alto en el camino muy rápido, unos consejos publicitarios y enseguida seguimos descubriendo Solar. En la sala Tin Haya, muy cerquita precisamente de la Facultad de Bellas Artes, en torno a la calle La Araña, podrán visitar esta exposición que vamos a seguir recorriendo de forma virtual. Aquí nos vamos a acercar al universo desde tu punto de vista artístico, ¿no? Vamos a seguir viendo esas imágenes ahora. Estupendo. Pues bueno, como os comentaba hace poco, ¿no? Que esta exposición Solar, ¿no? Es como que recoge de alguna manera cuestiones que a mí me han interesado del universo, de la astronomía, haciendo como un recorrido casi histórico también por muchas cuestiones e ideas. Lo que pasa es que está después tamizado y filtrado por ese filtro del arte y de lo subjetivo para contarlo. Y es algo que tenía muy claro para querer contar las cosas de una forma muy directa, ¿no? Que apelen de una forma directa al espectador para que podamos sentirnos parte de la obra, ¿no? Que no nos sea ajeno, que cuando veamos, por ejemplo, esa pieza Eclipse, podamos ser parte de ella, ¿no? Que no digamos, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué extrañeza? ¿No? Sino que de alguna manera estemos conectados con ella. Ahí estamos viendo, bueno, eso, que la luz, que haces uso de ella en la exposición y que hace más tangible, ¿no? Pues todo lo del universo. Al final la exposición se convierte también en una experiencia muy sensorial para aquello que va a disfrutarla, ¿no? Totalmente, es una de las premisas, ¿no? que siempre tengo, que con ese lenguaje tecnológico y con esos conceptos, ¿no? base que yo tengo, que serían el espacio, la luz y el tiempo, y ¿no? cómo nos relacionamos con nuestro entorno, cómo las obras se relacionan con el espacio expositivo y cómo la luz, de alguna manera, siendo algo intangible, es capaz de llenar y de conectar en ese espacio, pues bueno, es como esa combinatoria, ¿no? de elementos que yo utilizo para contar
Porque, por ejemplo, ahí, ¿qué podemos ver? Esta pieza se titula Superfluid, es un sistema de tubos de luz LED, como los que podemos tener en nuestra casa, digamos, ¿no? que están interconectados unos con otros. Con unos motores van subiendo y bajando, creando como una simulación de algo de frecuencia, de algo ondulante, y se van encendiendo y apagando, dando también ese mismo concepto de energía, ¿no? Cuenta con 3 salas, ¿no? La exposición, pues vamos a explicarlas un poco, de Core, Infinite y de Ground Box, que significaría un poco la caja errónea, ¿no? Exacto. Sí, digamos que esas 3 salas tienen como 3 conceptos diferenciantes, ¿no? Una de la otra. La primera sala, donde está la pieza de Code, pues trata de alguna manera del sentido de la comunicación, ¿no? Del mensaje, de la señal, así hablando un poco en general, ¿no? Entonces las 3-4 piezas que componen esta sala de alguna manera nos muestran eso, ¿no? Sistemas de código, interrelaciones entre los diferentes códigos, señales lumínicas, ¿no? que son similares a las que utilizan, por ejemplo, en la náutica, en la aeronáutica. La segunda planta, donde tenemos la pieza Infinite, es la sala más luminosa, por así decirlo, porque son las relaciones entre las diferentes obras lumínicas y un concepto mucho más de la luz como nos invade. Y la tercera planta, aquí vemos por ejemplo Eclipse, ¿no? Está también esa pieza de Ground Box y una serie de 2 piezas Trails, que es como una sala mucho más oscura, más íntima, donde te puedes sentir partícipe de la obra de una forma como mucho más íntima, ¿no? Es un poco esa idea. ¿Tú qué querías ser de pequeño? No lo sabía. Yo quería ser inventor, creo, no sé, y al final, pues mira. Desde luego, ¿no? Muy innovadora la exposición, súper innovadora, pero bueno, no comienzas aquí, cuentas con un gran bagaje profesional que tienes a tus espaldas. ¿Fue complicado entrar en este mundo de las artes? Pues ¿destacar? Ha sido siempre como un recorrido que tiene mucho que ver también con mi vida personal, ¿no? Aunque parezca un tópico, pero no es así, ¿no? Al final, con la gente con la que tú conectas es la gente de este gremio, ¿no? De este mundo del arte, por diferentes cuestiones, los temas de conversación que se dan, las miradas, ya sabes lo que está pensando alguien cuando ve una obra y cómo conectas con la gente. Entonces empiezas a entrar dentro de un mundo de gente que habla tu mismo lenguaje, ¿no? En ese mundo, digamos, a mí me resulta muy sencillo conectar con las personas. Y es verdad que bueno, yo lo que he sentido siempre es como, sobre todo aquí en Sevilla, con la gente de mi casa, como digo, es como una familia y un arrope muy grande y casi que todos estamos a una, ¿no? Llevando un poco el tema de la cultura, en concreto el arte contemporáneo, como hacia adelante, ¿no? ¿Qué te dicen tus padres cuando vas a entrar en este mundo tan difícil? ¿Está con tus amigos? ¿Qué? Ahí siempre, la verdad es que siempre he tenido el apoyo de ellos, porque tanto mi madre como mi padre, los dos se han desarrollado también en este mundo del arte, del diseño, de la costura y del interiorismo, etc. Y entonces siempre, la verdad es que lo he tenido fácil en ese sentido, ¿no? Porque siempre me han animado y me han apoyado a que si tengo una meta, si tengo un sueño, si quiero hacer algo, que vaya por ello, ¿no? ¿Cuál es tu laboratorio para construir, pues bueno, esto que estamos viendo, dónde vives, tienes un centro de trabajo, cómo lo haces? Porque hay muchas luces ahí. Sí, la verdad es que, bueno, tengo un estudio aquí en Sevilla, ahora próximamente me voy a mudar a un estudio más grande en Santiponce, un pueblo aquí muy cerquita, y realmente porque, bueno, veis un poco el tipo de obras que hago y cada vez son de mayor envergadura, entonces necesito al final un espacio de poder, donde poder manejarme con estos tamaños de obras, con estas envergaduras y al final necesitas eso, un laboratorio donde poder probar, donde tener muchas cuestiones, muchas obras de pronto haciendo un display donde tú puedes estar cambiando y probando y haciendo pues esa labor de laboratorio. Una labor de laboratorio que además se ha internacionalizado, ¿no? Porque has estado incluso en ferias internacionales, sí, como Zona Maco de México. Sí. ¿Cómo es ese momento que tú recibes la llamada para internacionalizar tu producto, tu obra? Bueno, pues la verdad es que
te puedes imaginar, ¿no? Cuando te llaman para participar en una feria de esta envergadura, pues bueno, todo es un sí, o sea, porque tú quieres participar de esto, quieres estar activo con lo que haces y bueno, y si es a nivel internacional, pues como que todavía suma más la cosa, ¿no? Y después la experiencia, pues te das cuenta que era lo que tú tenías en mente, ¿no? Esa cosa de ver galerías internacionales, también la propia feria, poder estar en contacto con galerías, con galeristas, con coleccionistas de otro ámbito que no es el cercano, eso también suma, ¿no? Veíamos esas luces que parecía al fin y al cabo como una constelación. Ha habido hace poco una lluvia de estrellas, próximamente va a haber otra. Cuando miramos al cielo muchas veces no sabemos ni lo que estamos viendo, y menos en una ciudad por la contaminación, ¿no? Totalmente, eso es algo que me preocupa bastante, ¿no? Y que quiero poner de manifiesto en la exposición, ¿no? O sea, el poder parar a mirar las estrellas, que bueno, suena como algo muy a lo mejor infantil o poético, pero que yo creo que significa mucho, ¿no? Si lo descontextualizamos, ese poder parar en un mundo tan vertiginoso como el que tenemos. O sea, estoy hablando de muchas otras cuestiones, evidentemente, y la contaminación lumínica es algo que nos afecta a todos, ¿no? O sea, la UNESCO decretó en 2005 como el derecho a poder mirar las estrellas, ¿no? Eso me pareció como muy interesante, porque dices tú, claro, es que el derecho a poder parar, es que eso, y bueno, con el tema de la pandemia, lamentablemente lo hemos tenido que sufrir por obligación, pero que también ha sido un paro general global, que yo creo que la gente que casi, lo voy a decir así, casi que lo necesitaba, tanto a nivel humano como el mundo a nivel terrestre, ¿no? O sea, quiero decir, a nivel global se necesitaba la naturaleza, o sea, creo que teníamos que parar un poco y bueno, todas esas cuestiones están ahí. Incluso el silencio, ¿verdad? El silencio. En ese momento, cuando estábamos en plena pandemia, que normalmente en las ciudades pues estamos siempre escuchando mucha contaminación acústica también, ¿no? Fue el momento de la naturaleza, realmente. Totalmente, ¿no? Y eso es bonito, o sea, desgraciadamente hemos tenido muchos fallecimientos, pero a lo que me refiero quiero decir que es bonito cómo eso se da y cómo la naturaleza tuvo también su momento, ¿no? Su sitio. A mí eso es algo que me interesa y con lo que trabajo en mi producción artística, ¿no? Cachito, y tú, bueno, desde tu inquietud, desde tu profesionalidad seguro, y que eres sevillano, te tienes que conocer aquellos rinconcitos de Sevilla donde podamos ver mejor las estrellas porque haya menos contaminación lumínica. ¿Cuál nos recomendarías? Bueno, que yo quiero ver estrellas. Pues mira, yo que nací en Sevilla, pero toda mi vida he vivido en Valencina, me he criado allí, y yo quizás por eso, ¿no? Por tener la suerte de haber vivido en una altitud diferente a lo que supone Sevilla y tener menos contaminación lumínica, tener el campo cerca, yo creo que cualquier zona de campo es la que mejor nos permite poder tener esos tiempos más pausados, ¿no? Incluso en el Aljarafe, ¿no? Entonces, por supuesto. Sí, hay zonas en La Pañoleta, también conozco zonas en Simón Verde. Exacto. Se pueden ver bien las estrellas, pero bueno. Así la verdad que toda esa estética que hemos visto ahí en la exposición, a mí me recuerda muchas escenas de películas, de cine también, incluso series como Stranger Things, muy ochentero, ¿no? Hay mucho de eso, ¿no? Soy un aficionado, pero muy parco a las series y al cine de ciencia ficción. Y sí hay cuestiones que me gustan a nivel estético, ¿no? Como siempre hago referencia al monolito negro de 2001, Odisea en el espacio, ¿no? Y eso es esa imagen de ese elemento extraño, a mí es algo que desde pequeño como que me causó un gran impacto, ¿no? Yo creo que de hecho hay obras mías que siempre están reflejando esa idea del elemento extraño en la sala de exposición, ¿no? De esa cosa que tú no sabes muy bien qué es o cómo se comporta. Porque incluso hay veces que trabajo con sensores de presencia en las que nosotros podemos interactuar con la obra. Por ejemplo, veíamos Superfluid, ¿no? Esta pieza que era ondulante y que se movía, esa pieza realmente la activamos nosotros con nuestra presencia. Y entonces esa cosa de tú encontrarte algo en quietud, que cuando te detecta de pronto se mueve y te está mostrando su viveza, creo que son relaciones como interesantes, ¿no? A ver si podemos ver ahora esas imágenes de nuevo, porque claro, aparte de eso de artista, al final tienes que entender de tecnología también para poner en marcha toda esta puesta en escena, ¿no?
Totalmente. Cada vez me veo como más invadido, ¿no? Por la tecnología, como que me come, y bueno, voy teniendo ahí como mis pequeños contactos de gente con la que puedo preguntar, y sobre todo en foros que de pronto entro. ¿Qué materiales utiliza? ¿Esto qué es? Bueno, esos son tubos de luz, como los tubos fluorescentes de toda la vida, lo que pasa es que son tubos de LED. Y utilizo el LED porque los encendidos y apagados son inmediatos. La fluorescencia, o sea, la reactancia que tienen los fluorescentes, tienen un pequeño delay, o sea, un pequeño retardo que cuando tú lo quieres encender, pues tarda un cierto tiempo en encenderse. Entonces yo no podría generar los patrones de luz que creo que normalmente tienen tiempos cortos, ¿no? Por eso utilizo el tema de los LED. Y como decía, esta pieza, cuando tú te acercas a ella, que permanece apagada y en esa quietud, entonces cuando digamos que se enciende e interactuamos con ella, ¿no? Es un poco... Cachito, ¿cómo funciona una mente con la tuya que tocas tantísimos ámbitos? Es pues, impresionante. Y otra pregunta más, cuando o sea, ¿tú llevas varios proyectos para adelante o primero te centras en una de tus obras, sigues con la otra? Porque la creatividad siempre está aflorando en personas como tú. Yo tengo una mente y un orden muy desordenado y muy caótico, ¿no? Pero dentro de ese caos tengo mi orden interior y sé perfectamente cuáles son los procesos de trabajo y tal. Y bueno, yo suelo trabajar, perdón, por ejemplo, este proyecto Solar, se han ido creando las piezas primero en el ordenador. Yo primero casi que tengo una idea muy básica de lo que quiero, después con el ordenador empiezo a trabajar las formas, casi que no utilizo el lápiz y el papel porque necesito ver los elementos, los necesito ver en 3 dimensiones, porque casi todo lo que trabajo al fin y al cabo son instalaciones, son tipo esculturas, ¿no? Son tridimensionales y yo tengo que ver desde diferentes puntos de vista cómo son las cosas. Entonces genero esas visualizaciones en 3D de las obras, voy retocando, voy cambiando, y una vez que ya está todo como muy claro, por ejemplo en este caso de la exposición Solar, casi que ya tenía toda la exposición conformada, primero en la mente, después en el ordenador, y después era la producción pura y dura, pero ya la cosa estaba como muy mascada, ya estaba todo como donde solamente había como una manera de hacer las cosas y íbamos por ese camino y fue saliendo todo, ¿no? Ya para terminar, ¿cómo y cuándo se puede ver la exposición? Porque en estos días todavía está abierta. Sí, la exposición está hasta el 21 de noviembre abierta, o sea, tenemos todavía un mes largo, y se puede ver en la sala Tingalla, como habéis dicho, en la calle Arguijo. Y bueno, el planteamiento de la exposición, como son 3 plantas y se ha dividido, y además el edificio tiene un ascensor, o sea que tú puedes, digamos, empezar el recorrido desde la planta baja y ir subiendo, o subir en el ascensor e ir bajando. El planteamiento de la exposición es abierto, en realidad es algo que se tuvo en mente desde el principio, ¿no? Que no hubiera un recorrido cerrado, sino teniendo esta premisa del espacio, y a mí que me interesa jugar precisamente con el espacio, pues se ha tenido en cuenta ese espacio que fuese totalmente, o ese recorrido que fuese totalmente abierto. Pues Cachito Valle, muchísimas gracias por venir a nuestro segundo programa de Sevilla TV, y te esperaremos por aquí para seguir viendo otras exposiciones, otros trabajos, y sobre todo recomendar que vayan a ver esa exposición. Estupendo, pues muchas gracias a vosotros por la invitación y por este ratito. Y nada, oye, vayan preparando el cafelito, la merienda. Tenemos 3 minutos que volvemos enseguida, unos anuncios, y estamos aquí de nuevo en Sevilla TV. Continuamos en Sevilla TV. Yo no sé si ustedes, hablábamos del café, de preparar el café, de la merienda a esta hora en la que estamos, que es justo la idónea. Decía siempre Juan Luis Guerra que ojalá lloviera
café en el campo. Yo no sé si ustedes han visto llover almendras. ¿Tú has visto alguna vez llover almendras, Alejandra? Yo no he tenido la suerte ni de ver lloverme almendras ni café, pero vamos, estoy deseando que me expliquen cuál es la clave, para verlo. ¿Qué has visto llover? Agua nada más. Agua nada más. Y además siempre he dicho, eso te vamos, para hacer algo muchas veces digo, tiene que llover para arriba, pues tampoco he visto llover para arriba, nada, agua cae, ya está. Yo así lo único más extraño que he visto es llover pétalos, que bueno, que al fin y al cabo en Sevilla es como muy habitual, las petaladas, y este señor que nos va a explicar ahora eso de la lluvia de almendras nos lo ha visto también muchas veces, sobre todo a la Macarena. Vamos a presentarlo, ¿no? Vamos a presentarlo. Guillermo Sánchez, periodista de Canal Sur Televisión ahora, también mucho tiempo en la radio. Bueno, buenas tardes. Cierto, muy buenas tardes. Estoy encantado de estar aquí con vosotros y de presenciar además vuestro crecimiento como televisión. Muchas gracias. Bueno, ¿en qué consiste eso de la lluvia de almendras? Bueno, también llueven ranas, ¿no? En algún sitio se han visto llover ranas. Bueno, Antonio Pigafetta, que es el principal cronista presencial, además de la primera vuelta al mundo, hablaba de las aves del paraíso, ¿no? Entonces, a mí me interesó muchísimo un relato de Bartolomé Leonardo de Argensola, que encuentra en Filipinas un documento de los pobladores de las Molucas, de los pobladores españoles, que hablaban de una lluvia de almendras. Claro, pues, ¿cómo era posible la lluvia de almendras? Resulta que los nativos de Tidore, los nativos de las Molucas recibían como un maná llovido del cielo la caída de almendras, y esas almendras eran en realidad las que arrojaban desde sus buches las aves que emigraban desde un islote a otro. Entonces, cada atardecer en la playa de Tidore llovían almendras, y creían que era un maná y que llovía realmente almendras porque, como sabéis muy bien, en los volcanes, en las islas volcánicas, se crea una especie de panza de burro, de nubes alrededor, y no dejaban ver realmente de dónde partía, cuál era el origen de ese fenómeno, y era que desde sus buches las aves escupían las almendras. Qué curioso. Claro, es que Guillermo Sánchez ha venido a presentar su libro, lo tenemos aquí, Lluvia de almendras, y por eso ustedes dirán, ¿por qué están hablando de la lluvia, de las almendras, del café? y es por eso, ¿no, Alejandra? Así es por eso, pero creo que vamos a hacer un momentito, una pausa, ¿no? Bueno, no una pausa, sino que vamos a hacer un stop porque vamos a ver Sevilla te oye, porque hemos salido hoy de nuevo a la calle. Os comentaba anteriormente que traíamos un tema muy divertido, y es que hay un estudio que afirma que las personas que han recibido la vacuna de Pfizer están viendo, bueno, están teniendo un efecto secundario del que no se está hablando mucho, pero que puede ser que exista. Entonces vamos a ver si es mito o es verdad, a ver qué han dicho los sevillanos. Hoy en Sevilla te oye vamos a traer un tema muy curioso, vamos a hablar de Pfizer, uno de los laboratorios más conocidos del mundo, pero no solo por salvar vidas con su vacuna COVID, sino también lo era mucho antes por la famosa pastilla azul. Ahora hay estudios que afirman que aquellas personas que hayan recibido la pauta de Pfizer están viendo aumentado su líbido, sin hacer diferencia entre hombres y mujeres. ¿Verdad o mito? ¿Están sintiendo este efecto secundario los sevillanos? Vamos a verlo. ¿Usted se ha puesto la vacuna de Pfizer? Sí. ¿Está un poquito revoltoso? Un poco. La mujer está contenta, desde luego. La mujer está muy contenta, o sea que no se puede quejar. ¿Pero lo ha notado algo tras la vacuna? Sí, un poco, que el líbido está más por las nubes que en otro momento, pero sí, la verdad que sí he notado algo. No, nada. ¿Está un poquito más inquieta emocionalmente? No. La verdad, a la gente que conozco que se ha puesto Pfizer, bien, todo bien. Ella es mi sobrina y yo también, sí, las dos nos hemos puesto Pfizer. Yo no tengo pareja, entonces tampoco te puedo decir. Ella sí tiene novio, ya igual te puedo contar otra historia, pero yo de momento el tema líbido, de momento yo no lo he notado en ninguna parte, así que no sé si puede llegar a serlo o no. Pero bueno, el efecto que intentamos, que sea que nos proteja, yo creo que entre eso sí estamos bien, pero bueno. Yo no, yo ninguno, perfecto todo, ¿no? ¿No está usted más revoltoso, más inquieto? Nada, yo como siempre, mi línea. No, yo no he notado más alivio después de ponerme la vacuna de Pfizer. No, nada. ¿Emocionalmente habéis estado un poquito más inquietas? No lo sé, yo no he notado nada de eso. Sí, igual. Bueno, pues no lo sé, no lo he probado. No, para nada. No, tampoco. ¿Y ha buscado por internet o lo ha asociado, o ahora que se lo estoy contando yo está enlazando cabos? No, sí había escuchado algo, pero bueno, tampoco le había dado importancia. Que a la gente le gusta mucho el morbo.
Y por eso alguna será cierto en algunos casos, pero yo no creo que sea algo genérico ni nada, pero bueno, hay que escuchar la historia de cada uno. No, me siento con más tranquilidad de andar en la calle y todo, y feliz de la vida de ponerme las vacunas. Entonces, ¿mito o verdad para ti? Verdad, verdad. Me alegro. Adiós. Yo creo que igual verdad. Yo me noto igual, la verdad, no sé, no te sabría decir. Yo diría mito, pero bueno, no sé. Yo diría que es un mito. Igual que decían también que con Pfizer te crecían los pechos y tampoco lo he notado, así que creo que es mito totalmente. Desde luego que sí, un mito. Yo no he notado absolutamente nada. Mito, sí. Yo no lo veo. No. No, yo creo que es un mito, sí. Mito. Yo creo que es mito. Hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. Pues yo solo puedo decir que menos mal que me he puesto Moderna. Así que os esperamos en Sevilla, te oye. Me han puesto Moderna, yo por tanto no puedo hablar de eso. Yo creo que dentro de muchos noes que nos ha dicho la gente realmente había algún sí. Perdóname, Guillermo, no puedo dejar pasar la ocasión sin preguntarte, ¿mito o verdad? Hombre, yo creo que mito, pero que justamente la obligación del periodista es hacer lo que hacéis vosotros aquí, ¿no? Descubrir si es mito y preguntar si es mito o realidad. Realmente, en la exploración del sudeste asiático, en la exploración realmente del mundo del siglo XVI, hay mucho de buscar qué era mito, distinguir el mito de la realidad, ¿no? Porque existían unos bestiarios medievales que hablaban de animales y de animales fantásticos que podían existir en islas ocultas del mundo, y justamente lo que hacen esas exploraciones es descubrir, distinguir qué era mito y qué era realidad en aquellas islas soñadas. Pero ¿qué te han puesto? ¿Pfizer, Moderna? No, pero yo no he tenido... Me ha dejado muy inquieto, pero me pongo extrañamente a escribir. Ese es el efecto que he tenido por las noches. Revoltoso, Como Bueno, y ahora retomando, Guillermo, hemos visto de dónde viene el título, Lluvia de almendras. Ahora, ¿quiénes son los verdaderos héroes olvidados de la primera vuelta al mundo? Sí, es justamente eso, ¿no? A mí me llamó la atención que fueran héroes maltratados en primer lugar por el destino en forma de todo lo que llevaba un viaje de aquellas características, ¿no? El hambre, la soledad, el sentimiento de fracaso, el abandono del amor, porque en el puerto los exploradores dejaban el amor y dejaban sus vidas, dejaban su familia. Y no solo son maltratados por el destino, sino también una parte de ellos, estos que son personajes secundarios de Lluvia de almendras, son maltratados por la historia. Resulta que no se habla absolutamente nada de ellos, o muy poco de, por ejemplo, aquellos que, perteneciendo a la tripulación del Cano y de Magallanes, no completan la primera vuelta al mundo porque se quedan defendiendo en una misión importante para el Imperio Español, para el emperador Carlos, el almacén de especias que había abierto el Cano en la isla de las especias, ¿no? Entonces me parece bastante injusto, ¿no? Y por eso de alguna manera también ha influido en esta novela de aventuras, porque de aventuras no son las novelas históricas, el rescate, ¿no?, de la memoria, el rememorar la hazaña de esos hombres, ¿no? Tomas como punto de partida este aniversario que todavía se está celebrando, porque es en el año 1522 cuando termina esa expedición, que claro, comienza con Magallanes se queda por el camino y otros tantos tripulantes. ¿Cuál es el punto de partida exacto de esta obra? El punto de partida es en Lisboa. Es verdad que a mí lo que me interesa es el destino desde el punto de vista de la mágica fuerza que tiene, ¿no? Y el destino realmente era muy importante en aquella época, o daba muchísimo juego en los puertos de mar, o los puertos de río, como el caso de Sevilla, en Lisboa, en Sanlúcar de Barrameda, en Palos de la Frontera, ¿no? Entonces me interesó muchísimo esa posibilidad de manejar los hilos del destino, de ahondar en los hilos del destino, y empiezo pues precisamente con una historia real, y es que Magallanes, y que descubrí leyendo a un historiador portugués llamado João Barros, contemporáneo además, que Magallanes lo que quería era reencontrarse con su primo Serrano en la isla de las especies, y esa es la información privilegiada que tenía y que no ofrece a nadie, ¿no? Una cita que no se produce
porque Magallanes muere en Mactán justo antes de llegar a la isla de las Especias. Lo matan, ¿no? Lo matan en un capítulo que precisamente narra un sobresaliente Diego Arias de Sanlúcar de Barrameda, que estuvo presente en esa batalla de Mactán, donde quizá pecó de soberbia Magallanes, quizá pudo salvar su vida si hubiese sido un poquito más humilde. Y bueno, eso es lo que he querido contar, ¿no? ¿Qué habría pasado o qué había detrás de ese destino que podía ocultar la cita de Magallanes y Serrano, ¿no? ¿Qué habría pasado si Magallanes y Serrano se hubieran reencontrado en esa isla? Nuevo libro basado en hechos reales, pero ¿cómo y quiénes son sus protagonistas? Bueno, sus protagonistas son precisamente quienes desempeñan ese papel de héroes. Los personajes secundarios realmente son los que desempeñan ese papel de héroes en la fortaleza de Tidore, pero los personajes son de ficción. Son dos amigos, un narrador y un protagonista, que se reencuentran en las Islas Molucas. El protagonista está buscando su lugar en el mundo y luego encuentra que su lugar en el mundo se ve invadido por una guerra, que es la llamada Guerra de las Especias o Guerra de las Antípodas entre España y Portugal, y se encuentra justamente en la trinchera contraria de su país, ¿no? Siendo portugués, se encuentra en Tidore, ¿no? Y luego de repente, bueno, las circunstancias cambian en España, ¿no? Y ellos son ajenos a todo lo que está pasando, que hoy en día con un WhatsApp o con una llamada se habría evitado, ¿no? Es cierto, ¿no? Esta primera vuelta al mundo representa, yo creo, el principio de una historia que termina con los últimos de Filipinas, ¿no? 3 siglos y medio después, con los últimos de Valeri. Y esta podría ser la historia de los primeros de las Molucas. Es una historia que a mí me gusta por lo que tiene primero de aventura, ¿no? Pero también de quijotesca y de española, porque, claro, no existía el WhatsApp, no existía el correo electrónico y no podían saber aquellos hombres que todas las cosas que estaban pasando en España. Mientras que ellos defienden el fuerte de Tidore a la espera de que lleguen refuerzos de España, resulta que en el Alcázar de Sevilla el emperador Carlos se casa con la princesa de Portugal, Isabel. Y no solo eso, sino que el rey Juan se casa también con Catalina de Austria, o sea, se emparentan por partida doble. Y no contento con eso, el emperador Carlos vende los derechos de la Molucas en 1529 a Portugal, porque ve que es muy difícil el acceso, que solo llegaba de vuelta uno de cada 10 barcos, que solo llegaban al destino 3 de cada 10 barcos, entonces dice, bueno, voy a vender. Entonces, cuando llega a Portugal y le dice a los españoles que estaban allí en medio del asedio, bueno, que es que se han casado Isabel y Carlos, es que somos amigos, somos dos naciones amigas, es que resulta que habéis vendido, que el emperador Carlos ha vendido. Yo no lo creo, yo creo que es un fake news, ¿no? Claro, un fake que sería vendida, ¿no? Guillermo, hablábamos, no había WhatsApp, no había teléfono, lo que se podría haber solventado. Nos situamos a principios del siglo XVI y acabas de decir, solo 3 de cada 10 barcos llegaban a su destino. ¿Cómo eran los barcos de entonces? Bueno, eran cascarones como cáscaras de nuez, ¿no? Yo recomiendo que visitéis cuando podáis la réplica de la nao Victoria. A mí me hubiese gustado que un historiador que se hubiese echado un poquitito de cuenta a un historiador llamado López de Gomara, que también era contemporáneo, que cuando supo el alcance de lo que había conseguido la nao Victoria, pidió que se guardara en las atarazanas, ¿no? Pero no se prestó atención porque se había hecho en Zaraos con madera de roble, era un barco muy, muy potente y se reembarcó de nuevo en América, el camino de América, y allí se pierde y no se recupera, ¿no? Pero os recomiendo que visitéis la nao Victoria y veréis bueno, cómo sería la experiencia de vivir 3 años en una casa de madera oscura, de suelos que se pegaban a la planta de los pies por el uso del sebo y de otros materiales para combatir la broma del mar, y cómo debía ser, primero alimentarse con sardinas o con bizcocho, pero luego no tener absolutamente nada, como le pasó a la nao Victoria en su último periplo, y pasar 4 meses sin apenas alimentos. Me parece una heroicidad. Si los norteamericanos tuvieran los héroes que hemos tenido los españoles, habrían hecho 2 millones de películas. Nosotros hemos hecho muy poco cine, incluso muy poca literatura con nuestros héroes, ¿no? ¿Y a qué crees que se debe eso?
Pues porque España, alguien dijo que España pertenece a la categoría de países que deja que otros cuenten su historia, ¿no? ¿Verdad? Y lo peor no solo es eso, sino que pertenecemos a la categoría de países en los que a veces incluso ni esa historia que está a nuestro alcance la contamos. Imaginaros qué habría pasado si tuviera Estados Unidos que celebrar, como ha celebrado el 50 aniversario de su llegada a la Luna, un acontecimiento que es muchísimo más importante. ¿Dónde vas a parar? Muchísimo más importante. Llegar a la Luna en una roca fría, sobrevalorada. Lo que hace España al llegar a las Molucas es abrir un horizonte, hacer el mundo abarcable, abrir una nueva era en la que ya todo es cartografiable y ya empiezan a relacionarse pues muchísimos países, porque cuando llega el tornaviaje de Urdaneta, pues ya es posible que comience esa relación comercial que al final determina la actual, lo que hoy conocemos como globalización. ¿Qué habría hecho Estados Unidos? Pues evidentemente muchísimo más que lo que ha hecho España. Hemos tenido una exposición universal para celebrar este acontecimiento mundial de relevancia y de importancia. Pues no. Aquí hay mucho complejo, ¿no?, de nuestra propia historia, mucha ignorancia, mucha incultura en ese sentido. Yo creo que Sevilla desde la Expo del 92 ha sufrido una especie de secuestro. Los políticos han sido muy simples desde el punto de vista y no se han querido complicar y entendían que a lo mejor apostar por una nueva exposición universal podría haber creado cierto celo en determinadas capitales andaluzas o incluso capitales españolas, ¿no? Y esos políticos, pues yo creo que han traicionado la lealtad y el compromiso que debían a la historia. En Sevilla se debía de haber hecho una gran exposición, a lo mejor no en solitario como la del 92, pero sí compartida con los países que también protagonizan esa primera vuelta al mundo y todos los sucesos que luego vienen concadenados con la primera vuelta al mundo. ¿Cómo fue la vida de estas personas? Pues estuvieron 10 años allí, no queremos hacer spoiler del libro que conste. Mira, Alejandra, sí. Pero ¿cómo fue la vida real de esas personas que sobreviven allí? No sé si se puede contar, si sobreviven, no sobreviven. Claro. Sí, justamente son dados por muertos y por desaparecidos. Y la historia se conforma con esa versión, porque llega un momento en que Portugal recupera la isla de Tidore y estos hombres que fueron llamados a defender la isla huyen, ¿no? Y justamente pues yo fantaseo, ¿no?, porque ese es también el margen que un actor puede tener, fantaseo con esos personajes secundarios y con la vida que tuvieron esos personajes secundarios en las Islas Molucas. Bueno, y mientras, paralelamente, ¿qué cambió en España en todo este tiempo? Me llama mucho la atención, ¿no? Te puedo contar, por ejemplo, en España lo que ocurre en la guerra de los comuneros, pero en Sevilla pasan cosas muy, muy importantes. Y me llama la atención, os doy un dato, de los 247 tripulantes que se embarcan en la primera vuelta al mundo, 247, teniendo en cuenta que es aquí donde se arma, en Sevilla, se arma la expedición, se dota la expedición donde Magallanes hace pues el pregón para llenar de su barco de tripulantes. ¿Cuántos sevillanos se alistaron en esa primera vuelta al mundo? Solo 24. Y es muy llamativo, ¿no?, porque había 32 onubenses, por ejemplo, ¿no?, que eran hombres más avezados, ¿no?, para la aventura marítima. Yo creo que los sevillanos conocían muy bien los riesgos que comportaba ese viaje desconocido a un lugar, al Océano Pacífico que jamás el hombre había surcado. ¿Qué había pasado en Sevilla? Contestando a la pregunta de Alejandro, ¿qué pasaba en Sevilla mientras que eso ocurre? Me llama muchísimo más la atención porque es verdad que son los albores del siglo de oro, pero en Sevilla hay un motín del Pendón Verde, conocido como motín del Pendón Verde en Onio Santorum, alrededor de la plaza, porque hay una hambruna, porque
porque el precio del pan se dispara, porque los sevillanos se lanzan a la calle en medio de una especie de guerra civil que había entre los guzmanes y el ducado de Arcos. Es decir, no era fácil la vida del sevillano, y aún así, siendo muy difícil la vida del sevillano, sabiendo que de alguna manera, embarcándose en la tripulación, tenían resuelta la vida de su familia, aunque fuera a riesgo de su propia existencia, solo 24 sevillanos se alistan de 247 que formaron la tripulación de los 5 barcos que parten de Sevilla. Y qué pena que mucha gente no se esté enterando ni de la conmemoración de esta hazaña. Sí se están enterando, Alejandra, de lo que está pasando en La Palma, ¿no? Sí, porque está siendo muy grave. Sí, está siendo muy grave. Hoy sale la noticia sobre las 3:30 de la tarde hora en la península. Se ha roto el cono principal del volcán y bueno, ya el gobierno de Canarias hablaba de que esta erupción es la más importante y la más grande en los últimos 100 años que ha habido en Europa, a nivel europeo. Y justamente retomando lo del volcán y mezclándolo un poco también pues contigo, Guillermo, con tu nuevo libro, Lluvia de almendras. Impresionante, ¿eh? Impresionante las imágenes del volcán. Creo que tenías algo para leernos, ¿verdad? Bueno, sí, es que realmente Tidore y Ternate, que son las dos islas que entran en confrontación, eran islas volcánicas. En Tidore existía el volcán de Kimatabu y en Ternate el volcán del Gamarama. Entonces, en la vida diaria de estos hombres, pues los volcanes tenían una importancia tremenda, ¿no? Y si queréis, os puedo leer un pasaje, ¿no? Por favor. Los volcanes mostraban su enojo cuando les venía en gana y recordaban la fragilidad de la existencia a quienes moraban en aquellas montañas flotantes que vivían con el fuego en sus entrañas. Así, de repente, los pobladores de las Molucas recuperaron el aprecio por sus vidas y volvieron a vivirlas como hasta entonces lo habían hecho, como un regalo diario que empezaba con la salida del sol y terminaba con la lluvia de almendras de cada atardecer. Y desde entonces, como un aborigen más, Reinaldo también reordenó y dividió las memorias que había empezado a escribir en dos grandes partes, antes y después de la memorable erupción del Gamarama. Ahí estamos viendo la erupción, que esto se está convirtiendo ya en una auténtica pesadilla en la isla de La Palma. Desde aquí, desde Sevilla TV, les mandamos un abrazo a todos los palmeros y palmeras que evidentemente no nos están viendo, pero queremos que llegue también esa fuerza, porque las energías se transmiten, ¿verdad, Guillermo? ¿Qué te pasa a ti con la Macarena? Eso es evidente. Y hay que mandar esa energía, yo creo que lo recibe, y además España ha sido siempre un país muy solidario. Somos solidarios, creo que sí. Que te decía que como te pasa a ti con la Esperanza Macarena, porque bueno, estuviste aquí, precisamente vivimos un momento muy bonito, porque era justo cuando estábamos haciendo esa conexión este Jueves Santo, que no pudo salir evidentemente, ninguna lo hizo, y vamos a recordar un momentito de aquel Jueves Santo. Es la imagen barroca por excelencia, ¿no? Y muchas veces hemos... A la Esperanza Macarena, que la verdad que fue un momento de casualidad, además. Un momento realmente inolvidable. Sí, un momento inolvidable, pero yo tengo muchísima curiosidad, Guillermo, ¿de dónde te viene esa devoción por la Esperanza Macarena? Hay poca gente sabe, y bueno, lo voy a decir públicamente, que yo nací en el Tardón, en Triana, ¿no? Y yo llegué a la Macarena por amor. Yo me casé con una Macarena y realmente es una devoción tardía la que llega a mi vida de la Macarena. Yo tengo el corazón partido, ¿no? Por Triana y por la Macarena. Y realmente yo muchas veces digo que a lo mejor soy la persona menos indicada para narrar, porque yo lloro como un niño, pero que lloro como un niño no cuando sale la Macarena, sino cuando sale la Esperanza de Triana, y termino llorando. Muchas veces tengo que cortar la narración.
Y bueno, pues sí, claro que soy devoto de la Macarena. Queríamos tener ese recuerdo y estamos viendo a la Esperanza Macarena este pasado Jueves Santo, que coincidió, además que fue casualidad porque vino Guillermo a presentarnos su penúltimo ya libro, La Macarena se vistió de luto, y coincidió con nuestra conexión nuestros compañeros María Jaén e Iván Torres en la Basílica. Conocerán perfectamente a Guillermo Sánchez por sus retransmisiones, primero en la radio, en Canal Sur Radio, y luego muchísimos años en Canal Sur Televisión, ¿no? Me regalasteis una emoción, porque claro, yo venía a hablar de mi libro, como decía que del anterior, y de buenas a primeras aparece esa... Estamos mostrando el otro libro. Esa maravillosa conexión que tuvisteis en ese momento con la Basílica de la Macarena, y me pareció muy emocionante, porque claro, lo que justamente era lo último que yo podía en ese momento soñar, que pudiera sentir el orgullo y la emoción de narrar la salida de la Esperanza Macarena en un día que todos sabíamos que la Esperanza Macarena no podía salir a la calle. Pues impensable, además, bueno, en esta época de la lluvia de almendras todavía la Hermandad de la Macarena pues casi no existía. No, es un poquitito después donde nace yo. De todas formas, hay algo que he descubierto en los últimos años en que me he dedicado un poco más a escribir. Me han interesado mucho todo aquello que estaba dejado de la mano de Dios, y si hay un punto en común de esos mundos han sido pues la Sevilla del siglo XVII en la Levitación, lo que fue mi primera novela. La Sevilla de final del siglo XIX y principio del siglo XX era una ciudad dejada de la mano de Dios, y también lo era, una ciudad dejada de la mano de Dios, la Sevilla con la que se inicia el relato de Lluvia de Almendras en la primera vuelta al mundo. Enhorabuena, ¿eh? Nos tienes que firmar. Muchísimas gracias por el libro, Guillermo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un verdadero placer y enhorabuena, y que esta singladura, ya que estamos hablando de metáforas marítimas que habéis empezado ayer, pues tenga un larguísimo recorrido, que deis también la primera vuelta al mundo. Muchísimas gracias, Guillermo, y justamente así es, larga vida al programa Sevilla TV. Nosotros volvemos mañana otra vez de nuevo en directo a las 6 de la tarde, y hasta las 7 estaremos con vosotros. Y Javier, animamos a que todos nos veáis, así que hasta mañana. Libre como el